Muy buenas noches a todos los presentes. Les agradecemos el Grupo 4 por asistir. Hoy tenemos el placer de presentarles nuestro webinar titulado Reconstrucción y Regeneración en Quemaduras Extensas, Avances Clínicos, presentado por mi persona, Juan Gorrichategui, Daniela Guardia, Esther Guerra, Nazaret Hidalgo, Daniela Leblanc, Sofía Lebrija, Verónica Lee, John Justavino y muy agradecidos con nuestro asesor, el doctor Néstor Vega Yuil. Damos inicio. Siguiente. Este será el índice sobre los temas que podremos abarcar en la presentación. Siguiente. Ok, buenas noches a todos. Como introducción a nuestro tema, una quemadura es una lesión en la que factores térmicos, sustancias químicas o corriente eléctrica causan daño en la barrera cutánea. La piel tiene un alto potencial regenerativo, pero cuando se lesiona más allá de la dermis reticular, su capacidad regenerativa se reduce. Hasta la fecha, no existe un apósito para quemaduras que proporcione una curación completa, ya que es necesario realizar múltiples cambios, cirugía adicional e injertos de piel, por lo que el tratamiento implica varias etapas que incluyen procedimientos quirúrgicos como la decisión de tejidos y el cierre con injertos de piel. Este enfoque es estresante para los pacientes y no garantiza una curación exitosa o la supervivencia. Actualmente, los esfuerzos se centran en el desarrollo de sustitutos artificiales especializados de piel, utilizando materiales biológicos, sintéticos y biosintéticos para uno, promover el cierre primario y permanente de las heridas por quemaduras. Dos, minimizar las cicatrices. Y tres, reducir el tiempo y costos del tratamiento. Por ende, vamos a presentarles cada uno de los siguientes métodos. Buenas noches, vamos a comenzar hablando de lo que serían los aloinjertos y serinjertos. Primeramente tenemos que tener en cuenta que cuando las personas sufren sus quemaduras, estas pueden ser muy profundas e incluso muy extensas, y esto lo que va a provocar es que la piel pierda su función de barrera. Cuando esto sucede, los pacientes van a tener lo que sería mayor predisposición a lo que sería infecciones, deshidratación y pérdida de calor. Y no podemos dejar a un lado también el gran factor que es el dolor que sienten estos pacientes. Por lo tanto, cuando estos escenarios ocurren, los autoinjertos, o sea, la piel del propio paciente, son las herramientas las más ideales para poder combatir estas situaciones. Sin embargo, hay muchas veces donde esto no tenemos la disponibilidad de hacerlo porque no hay piel sana disponible. Así que aquí entran en papel lo que serían los injertos temporales, que son estos que vamos a presentar. Debemos comenzar hablando de lo que serían los aloinjertos. Los aloinjertos son todos los que son piel humana proveniente de otra persona, o sea, de un donante vivo o de un donante muerto, o sea, de un cadáver. Si este corresponde a un donante vivo, muchas veces a través de las que son las cirugías estéticas o reconstructivas, mucha piel sobra, por ejemplo, en las abdominoplastias, en las reducciones de mamas, en las extirpaciones de lipomas grandes, e incluso en amputaciones. Sin embargo, si es de un donante fallecido, muchas veces tenemos que tener en cuenta que esta piel debe ser refrigerada dentro de las primeras 2 a 24 horas post-mortem, porque si no, la piel no va a tener viabilidad para poder realizar su función. También este tema es muy importante en ámbitos culturales y religiosos, porque hay muchas culturas en donde estos les gusta velar a sus difuntos de una manera completa. Por lo tanto, si se toma un donante muerto, o sea, fallecido, tenemos que tomar en cuenta que debemos tomar principalmente la parte posterior del paciente para que preservar al fallecido lo más intacto posible. De otro lado, tenemos los injertos que hablaremos más adelante, que pueden ser de dos orígenes, principalmente los porcinos y de piel de pescado. Siguiente. Ahora bien, entrando un poco más en los aloinjertos, tenemos que tener en cuenta que estos requieren una serie de requisitos para poder ser viables a la donación. Algo muy importante es que los donantes de la piel
principalmente eso sucede en donantes vivos, no deben poseer ninguna enfermedad transmisible como lo que es el VIH, la hepatitis C y la sífilis. La piel tiene que tener una buena calidad, tiene que ser de buena calidad para ser viable y además no puede tener ni dermatitis, ni quemaduras activas, ni mucho menos infecciones cutáneas o cáncer cutáneos al momento de tomar la muestra o el pedazo de piel para ser donado. Así que, por lo tanto, son criterios muy estrictos porque lo que queremos es mantener al paciente que va a recibir la donación lo más sano posible, porque ya con las quemaduras ya tiene bastante con qué lidiar. Y además de esto, estos injertos requieren lo que sería un método de preservación bastante riguroso, en los cuales tenemos cuatro diferentes tipos. La refrigeración, este es el ideal, por decirlo así, si se quieren utilizar de forma rápida, ya que se mantienen las células vivas por pocos días, por lo tanto tiene que ser un uso rápido. Además, estos funcionarían mucho en lo que son hospitales que tienen la capacidad inmediata de realizar esos trasplantes de piel. Sin embargo, la criopreservación, por otro lado, este es más que todo para cuando se quiere preservar la piel por mucho tiempo, es decir, de 3 a 6 meses o incluso hasta puede durar hasta 10 años en los medios correctos de preservación. Esto se usa principalmente en aquellos hospitales que tienen lo que sería un banco de piel. Por lo tanto, requiere un costo muy elevado. También tenemos lo que sería la preservación con glicerol, que esta es más económica y es usado en países con recursos limitados. Y esto tenemos que tener cuidado porque cuando se utiliza la piel que ha sido cuidada con glicerol debe ser lavada correctamente porque el glicerol es tóxico. Y por último tenemos la liofilización que se usa muy poco porque es la más cara de todas. Siguiente. Asimismo, el injerto tiene muchos beneficios, como podemos ver en la diapositiva, donde literalmente su función principal es que nos va a ayudar a disminuir el tiempo de curación porque va a preparar a la piel a lo que sería un autoinjerto en un futuro. Y además de esto, reduce la estancia hospitalaria, es decir, vamos a tener mayor manejo rápido de lo que sería la quemadura del paciente. Siguiente. Por otro lado, los injertos, estos son mucho más económicos y efectivos. Y por un lado tenemos lo que serían los porcinos, es decir, el origen de los cerdos. Estos tienen lo que sería más baja tasa de infección, menor dolor, menos cambio de apósito y una rápida revitalización de la quemadura del paciente. La limitación más importante que tienen es que pueden ser transmitir lo que serían enfermedades zoonóticas. Y como dije anteriormente, lo que buscamos es la mejoría del paciente, no que tenga más problemas de lo que ya tiene con las quemaduras. La piel de pescado se utiliza lo que es la piel de la tilapia o del bacalao principalmente, siendo la tilapia el principal. Son mucho más recientes que lo que es la piel de cerdo, pero es mucho más prometedora, ya que se utiliza más y tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y regenerativas. Además, hay muchas culturas donde no se quiere utilizar lo que es la piel del cerdo y por lo tanto la piel de pescado es la alternativa más viable. Siguiente. Asimismo, este tipo de terapias en muchos países que son principalmente de bajo ingreso, de medianos ingresos, estos no tienen la capacidad para poder llevar a cabo este tipo de terapias. Así que no todos los hospitales van a tener un banco de piel disponible para poder llevar a cabo todo esto. Y mucho menos van a tener la capacidad de llevar una criopreservación, pero como dije anteriormente. Así que también tenemos que tener mucho en cuenta que estos tipos de apósitos avanzados actualmente pueden llegar a costar incluso casi $1.000 por pieza cada uno. Así que me gustaría dejarlos principalmente con la idea de que la innovación no debería ser un privilegio, sino una herramienta accesible que salve vidas donde más se necesita. Siguiente. Ok, vamos a hablar también acerca del uso de la membrana de amnios humano y por qué utilizarla. La membrana amniótica humana nativa contiene una gran cantidad de factores de crecimiento, entre ellos el factor de crecimiento epidérmico, el fibroblástico básico, el de queratinocitos, el transformante beta, el de hepatocitos, entre otros. Estos factores son fundamentales en procesos fisiológicos como la cicatrización normal de heridas y la regeneración tisular. Entonces, cualidades regenerativas de la membrana amniótica. Primero, hablaremos sobre el efecto analgésico. La membrana amniótica cubre las terminaciones nerviosas expuestas en una herida y reduce la concentración de citocinas y péptidos proinflamatorios y algógenos, lo que disminuye significativamente el dolor en la zona afectada. Reducción de cicatrización. Una de las superficies de la membrana amniótica es no adhesiva,
lo que evita el crecimiento excesivo de tejido y reduce la formación de adherencias indeseadas y fibrosis. El ácido hialurónico presente en esta membrana también inhibe la fibrosización excesiva. También tenemos la epitelización, ya que la membrana amniótica contiene decenas de tipos de factores de crecimiento ya mencionados, muchos de los cuales favorecen directamente y de manera significativa a la epitelización. Entre ellos, bueno, el de crecimiento epidérmico y el de queratinocitos, que promueven la migración, proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Tenemos también el efecto angiogénico, en el que la membrana amniótica libera diversos factores angiogénicos en la herida, en especial el factor de crecimiento fibroelástico básico y el factor de crecimiento transformante beta, que favorecen la renovación vascular en la zona de cicatrización. La neoangiogénesis estimulada por la membrana acorta significativamente el tiempo de regeneración. Hay un efecto antiinflamatorio, ya que la membrana amniótica contiene y libera la interleucina 10, que tiene un potente efecto antiinflamatorio. Un efecto mecánico, ya que reduce significativamente la desecación de la herida y actúa como soporte estructural, facilitando la adhesión, migración y proliferación de células epiteliales y mesenquimales. Y por último, la no inmunogenicidad, ya que esta membrana no expresa antígenos de trasplante, como por ejemplo el HLA, el B y el C, y no desencadena una respuesta inmunológica en el organismo receptor. Ahora, ventajas clínicas clave. Ella elimina la necesidad de un sitio donante. Los autoinjertos de piel crean una segunda herida, que es la zona donante, que está asociada a dolor intenso, a riesgo de infección y cicatrización antiestética. En niños, esta morbilidad es especialmente crítica por su menor tolerancia al dolor y mayor riesgo de cicatrices hipertróficas. El amnios humano, al ser un halo injerto listo para usar, evita por completo la extracción de piel del paciente. También evita transferencias a centros especializados, ya que esta terapia permite el tratamiento en hospitales regionales sin necesidad de traslado, por lo que reduce costos logísticos y estrés familiar, mantiene al paciente en su entorno local, facilitando apoyo emocional durante la recuperación. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones prioritarias para el uso de la membrana del amnios humano? Las quemaduras pediátricas agudas, ya que ella evita múltiples cirugías. Hay menor trauma quirúrgico, ya que solo requiere el debridamiento inicial más la aplicación de la membrana. Una cicatrización más rápida en las quemaduras que se cubren con la membrana amniótica se recupera en promedio 22-23 días versus más de 30 días en los autoinjertos. También en heridas crónicas postquirúrgicas, en el que la membrana libera los factores de crecimiento y los antiinflamatorios que reactivan la reparación tisular estancada. En heridas crónicas reduce la inflamación persistente y promueve la regeneración del tejido sano. Por último, en áreas funcionales como manos, cuello y articulaciones, cuando se usan los autoinjertos hay una alta tasa de cicatrices hipertróficas y de contracturas que limitan la movilidad. Sin embargo, con el amnios humano hay un 86% menos cicatrices hipertróficas. Por ejemplo, en las quemaduras palmares se llega a tener una recuperación de movilidad completa en alrededor de 3 semanas. Bueno, ahora pasando a la piel artificial, se ha desarrollado como una alternativa que imita las funciones de la matriz extracelular para facilitar la regeneración cutánea, especialmente en el manejo de las quemaduras. Entonces, no se trata de una piel funcional completa, sino de una solución temporal que crea un entorno propicio para la reparación del tejido. Aquí, los apósitos avanzados van a jugar un papel fundamental al formar una barrera protectora contra microorganismos que absorben el exudado y modulan el proceso inflamatorio. Entonces, no solo va a evitar infecciones, sino que también va a facilitar el cierre de la herida y también mantiene un entorno húmedo que ha demostrado clave para acelerar la cicatrización. Entonces, los apósitos pueden clasificarse funcionalmente en tres tipos. Están los pasivos, que ofrecen
protección sin interacción con el tejido, los interactivos, como las películas semipermeables o los hidrogeles que mencionaremos después, que modulan el microambiente de la herida, y los bioactivos que liberan sustancias terapéuticas o factores que estimulan la regeneración tisular. Entonces, por otro lado, ahora tenemos una tecnología innovadora que conocemos como el electrohilado, que ha permitido el desarrollo de apósitos compuestos por nanofibras que simulan la arquitectura de la matriz extracelular, que va a ofrecer una estructura tridimensional que promueve la migración de fibroblastos y queratinocitos. Estos apósitos pueden cargarse ya sea con fármacos, proteínas o nanopartículas y liberar estos compuestos de manera controlada. En cuanto a los biomateriales utilizados en el electrohilado, se va a incluir tanto componentes naturales como el colágeno, la gelatina y el ácido hialurónico, como materiales sintéticos, entre ellos el poliuretano. Entonces, estos materiales nos van a ofrecer ventajas como la biocompatibilidad, la resistencia mecánica y la posibilidad de diseñar estructuras específicas según sea la necesidad. Siguiente, por favor. Entonces, según su función específica, vamos a encontrar apósitos antimicrobianos que van a liberar compuestos ya sea como plata, yodo o quitosano para prevenir infecciones. También están los apósitos absorbentes, que son las espumas o los alginatos que van a regular el exudado, y apósitos hemostáticos, que son útiles en las quemaduras sangrantes, que van a favorecer la coagulación mediante componentes como el colágeno o el alginato cálcico. Además están los apósitos oclusivos o semipermeables, que van a permitir el equilibrio hídrico y van a proteger contra la deshidratación y favorecer procesos como la angiogénesis y la migración celular. Entonces también en quemaduras los apósitos deben elegirse según la profundidad de la lesión, el nivel de exudado y si hay o no sangrado activo. Entonces, durante las primeras 48 horas después de la quemadura, el tejido de la zona de éstasis es especialmente vulnerable y dinámico, por lo que el apósito utilizado tiene que estabilizarlo eficazmente para poder prevenir la progresión a necrosis. Entonces, aquí se busca una cobertura que no solo proteja físicamente, sino que también controle el microambiente inflamatorio, minimice el edema y conserve la perfusión local. Con la evolución del proceso de cicatrización, el apósito debe adaptarse y se pasa de apósitos más absorbentes o antimicrobianos a aquellos que promueven la revitalización y la remodelación del tejido. Siguiente, por favor. Ok, continuando con los injertos de piel de pescado, tenemos que los principales tipos de peces descritos para estos injertos son la piel del bacalao del Atlántico Norte y la piel de la tilapia de Nilo. En esta presentación nos vamos a enfocar en la piel de la tilapia de Nilo, el cual es un pez que se puede encontrar en agua dulce, como en agua salada, en aguas cálidas, en aguas con poco contenido de oxígeno y mayormente se encuentra en África. Se prefiere utilizar la piel de la tilapia de Nilo porque permite el cultivo y comercialización debido a que tiene una alta tasa de reproducción, alto porcentaje de crecimiento, tiene una facilidad de adaptarse al medio ambiente y tiene más accesibilidad en países tropicales. Y el utilizar el bacalao del Atlántico Norte sale un poco más costoso. Siguiente, por favor. Bueno, las características de la piel de la tilapia de Nilo es que tiene un alto porcentaje de colágeno tipo 1 que brinda estructura, soporte y formación de una nueva dermis, de fibrina, que es un componente base para la migración celular, y de glicosaminoglucanos, que ayudan a la retención de agua, a la migración celular y activación de factores de crecimiento. También tiene un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados en la piel y el tejido subcutáneo de este pescado, como el omega 3, que incluye el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, que minimizan reacciones inflamatorias y promueven la expresión de citoquinas que favorecen a la cicatrización de heridas. Aparte también, la piel de este pescado, el moco sintetizado por las células caliciformes epidérmicas, también son barreras de defensa y están compuestos por inmunoglobulinas de tipo IgM, lectinas, lisinas, lisocimas, mucinas, glicoproteína, agua y macromoléculas como los proteoglicanos. Y todos estos compuestos aportan propiedades anticancerígenas, antitrombóticas, inmunomoduladoras, antioxidantes, antihipertensivas y antibacterianas. Siguiente, por favor.
Ok, haciendo una comparación de las propiedades biológicas de la piel de la tilapia versus los injertos de piel humana, tenemos que esta promueve la proliferación, diferenciación de fibroblastos y queratinocitos por medio de la expresión de factores de crecimiento epidérmicos, aumentando entonces lo que es la migración y regeneración celular. Disminuyen los tiempos de cicatrización, acelerando los procesos de migración de fibroblastos, células epiteliales y endoteliales. Pueden someterse a procesos de esterilización un poco más simples, conservando sus propiedades como el omega 3 y el colágeno tipo 1 que mencioné anteriormente. Y algo muy importante es que no necesita tener la presencia de vascularización para ser funcionalmente activa. Esto es de gran importancia porque abre una posibilidad de utilizar injertos apósitos en lugares no vascularizados, disminuyendo el riesgo de infección y de rechazo del injerto. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una comparación de la piel de la tilapia versus otros senoinjertos, como los aloinjertos o injertos de mamíferos, como los porcinos, bovinos y pieles de cadáveres, que tenemos que esta disminuye el riesgo de infección y no está relacionada con el riesgo de transmisión de enfermedades como la fiebre aftosa y la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que está relacionada con la carne bovina. Y los sustitutos de piel artificiales que se elaboran por la bioingeniería de tejidos, que aunque estos poseen también factores de crecimiento para la cicatrización de heridas y permiten por medio de propiedades mecánicas flexibles la adaptación a superficies irregulares, la biocompatibilidad es uno de los principales obstáculos porque contienen componentes halogénicos y xenogénicos que producen mayor riesgo de inflamación de la herida y riesgo de rechazo. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos lo que son las ventajas y las desventajas. Las ventajas de la piel de la tilapia es que ayuda a acelerar la cicatrización, ayuda a la reducción del dolor, reduce la frecuencia de cambio de los apósitos, como mencioné anteriormente, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, tiene bajo riesgo de transmisión de enfermedades y es un costo accesible. Y las desventajas son limitaciones culturales y religiosas y también que tiene una disponibilidad limitada en ciertas regiones. Ahora, pasando a las técnicas quirúrgicas de cobertura permanente, primeramente tenemos los injertos de piel de espesor dividido. Estos, también conocidos como injertos parciales, son una de las técnicas más comunes y eficaces en el tratamiento quirúrgico de quemaduras de espesor parcial profundo y espesor total. Este tipo de injerto implica la transferencia de capas de la epidermis y una porción variable de la dermis, desde un sitio donante a una zona receptora previamente debridada. Por lo general, estos injertos tardan de 10 días a 2 semanas en cicatrizar y se pueden utilizar varias técnicas para asegurar estos injertos al lecho de la herida. Por ejemplo, las grapas se usan comúnmente para áreas grandes de quemaduras, mientras que las suturas son ventajosas en los niños, ya que las suturas absorbibles eliminan la necesidad de extracción. Los injertos de piel de espesor dividido pueden variar su grosor y ser desde delgados a intermedios y posteriormente injertos gruesos. Los injertos de piel de espesor dividido forman el estándar de oro para un cierre duradero y permanente de las quemaduras. Y sitios donantes comunes de donde pueden ser extraídos son los muslos, los glúteos, el abdomen o el cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Los injertos pueden ser de malla o sin malla o injertos de lámina. Se prefieren los injertos de lámina por razones estéticas, especialmente en áreas expuestas como la cara, manos y antebrazos. El mallado es necesario en quemaduras más grandes para cubrir todas las áreas afectadas. Además, este permite el drenaje de líquidos, minimizando complicaciones como seromas y hematomas y proporcionando expansión para una mayor cobertura de la herida. Siguiente, por favor. Las indicaciones principales de los injertos de piel de espesor dividido son quemaduras de espesor total o espesor parcial profundo, donde no hay capacidad de regeneración espontánea. También zonas donde no se requieren gran exigencia funcional o estética y para cobertura temporal o definitiva tras una escarectomía. La técnica quirúrgica consiste en la preparación del lecho receptor, que debe estar bien vascularizado y libre de tejido necrótico. Posteriormente, consiste en la obtención del injerto, que se va a utilizar un dermatoma para extraer este injerto del sitio donante.
Luego se crea la malla del injerto, que ésta permite expandir el injerto y facilita el drenaje de exudados y mejora la adherencia. Posteriormente se procede a la fijación con grapas, suturas o apósitos adhesivos y por último, entonces tenemos los cuidados posoperatorios, como inmovilizar el área injertada, manejo del sitio donante con apósitos húmedos o películas semipermeables y vigilancia de signos de infección o pérdida del injerto. Las ventajas de los injertos de piel de espesor dividido en comparación con lo que vamos a ver más adelante, que son los injertos de piel de espesor completo, pues estos son de uso más frecuente, son más versátiles, pueden regenerar la piel nueva en pocas semanas, son más eficaces en quemaduras extensas y en pocas zonas donantes, tienen mejores resultados cosméticos y estéticos y son superiores en las evaluaciones de cicatrices estéticas y color de la cicatriz. Siguiente. Sin embargo, también tienen desventajas, como es la mayor tasa de contractura posterior al injerto y asimismo mayor tasa de liberación quirúrgica de estas contracturas y son menos resistentes a traumas que los injertos de piel de espesor completo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo los injertos de piel de espesor completo. Esta es una técnica quirúrgica esencial que va a estar utilizada para reparar heridas profundas y defectos tisulares cuando el cierre primario o la reconstrucción con colgajos no va a ser viable. Ahora, a diferencia de los injertos de espesor parcial, los injertos de espesor total van a incluir toda la epidermis y la dermis, e incluyendo sus anexos, estos siendo nervios, eh, folículos pilosos, vasos sanguíneos, etcétera. Esto va a proporcionar una mayor durabilidad, mejores resultados estéticos y una restauración funcional más completa, sobre todo cuando hay zonas muy visibles o móviles como la cara, las manos y las orejas. Entonces, estos injertos van a ser más resistentes al trauma y a la contracción, pero si requiere algo, va a ser un lecho receptor bien vascularizado para lograr una integración exitosa. Entonces, entre los desafíos comunes que encontramos en el fallo de estos injertos pueden ser la infección, la cicatrización tardía, sobre todo en pacientes con compromiso de aporte vascular, siendo estos fumadores, diabéticos, etc. Es importante entender dos conceptos claves de estos injertos, y es que tienen una contracción primaria aumentada y una contracción secundaria disminuida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una contracción primaria viene siendo la retracción inmediata que ocurre en el injerto justo después de haber sido extraído del sitio donante, debido a la presencia de fibras elásticas en la dermis, y esto lo vamos a ver más en este tipo de injerto. Disminuida la contracción secundaria, que es cuando el proceso de cicatrización, una vez que el injerto ya se ha puesto, está relacionada con la remodelación del colágeno, y esto va a ser mayor, lo que puede afectar la funcionalidad y la estética en zonas sensibles. Siguiente, por favor. Entonces, estos van a atender indicaciones puntuales, y va a ser la primera, la reconstrucción de unidades funcionales pequeñas, como los dedos y defectos faciales. También lo podemos usar en la punta nasal, en el dorso de la nariz, en las alas nasales, párpados, pabellones auriculares, donde va a haber mejor coincidencia en el color, menor contracción y mayor integridad funcional, dando resultados óptimos. Su segunda indicación va a ser zonas que no hayan sanado por cierre primario, una segunda intención o colgajo. Los injertos de espesor total también los podemos usar en defectos profundos que tienen estructuras subyacentes, ya sean como el pericondrio, el perineuro, el periósteo, la fascia, músculo e incluso el tejido de granulación. Si quiero que se lleven algo de fisiología, es que la fisiología y la supervivencia del injerto dependen de tres fases claves, siendo la primera la inhibición plasmática, la segunda la inoculación capilar, la tercera la neovascularización. La inhibición plasmática, que se da del día uno al segundo, es cuando el injerto va a absorber todo el exudado que había en el lecho receptor y va a proporcionar hidratación y nutrientes de una forma pasiva. Ahora, la inoculación capilar es cuando los capilares del sitio receptor se conectan con los del injerto. Y la última, que viene siendo la neovascularización, que ocurre en los días cuarto a séptimo, se va a desarrollar una nueva red vascular que permite la integración completa del injerto. Sobre todo en las primeras semanas también se va a organizar con los canales linfáticos. Ahora,
Eh, es importante también saber que van a tener una remodelación tisular y una reinervación sensitiva que va a comenzar durante los días 14 a 28, o sea, mucho después. Repitiendo que el éxito de este injerto depende de que sea una zona bien vascularizada. También que el sitio del donante sea adecuado y tenga similitud entre el área, entre el color, el grosor y la textura de la piel. Entonces, bueno, limitaciones vendría siendo que estos injertos de espesor total, a pesar de que tienen excelentes resultados a largo plazo, también tienen un mayor riesgo de fallo, sobre todo lo que viene siendo el que requieren cierre primario del sitio donante y que están limitados por la disponibilidad del tejido. Eh, Siguiente, por favor. Ahora, aquí les traigo lo que viene siendo un estudio retrospectivo por Yang y colaboradores que fue hecho en Asia, principalmente en Corea y Japón. Lo que ellos hicieron fue comparar la eficacia y los resultados estéticos funcionales de los gestos de espesor total y los injertos de espesor parcial en estos niños que tenían quemaduras que usaban quemaduras por vapor en ollas arroceras eléctricas. Entonces, ellos compararon y vieron que ambos tipos de injertos fueron efectivos en el tratamiento de quemaduras. Sin embargo, pudieron ver que los de espesor total tenían ventajas en términos de menor contracción, lo que eso da como resultado una mejor apariencia estética en las áreas visibles y los injertos de espesor parcial presentaron una tasa de prendimiento más alta, pero que tenían mayor riesgo de contracción, siendo tasa de prendimiento la facilidad con que el injerto se adhiere a la piel del receptor. Siguiente, por favor. Ok, continuando con los autoinjertos epiteliales cultivados, esto básicamente es la obtención de una pequeña muestra de piel del paciente, a partir de la cual se van a aislar los queratinocitos y se cultivan in vitro para formar láminas epiteliales. Las indicaciones de esto se pueden utilizar en grandes quemaduras que tengan más de 40-50% de superficie corporal comprometida, quemaduras profundas de espesor total en las lesiones por radiación y en las úlceras crónicas de difícil cicatrización. Las ventajas es que van a reducir el riesgo de rechazo y reducen la necesidad de áreas donantes porque con una pequeña cantidad de piel se pueden hacer grandes cultivos del mismo. Siguiente, por favor. Ok, unas consideraciones importantes al utilizar esto es que este injerto solo regenera epidermis. En caso de que haya pérdida de dermis, como en las quemaduras de segundo grado superficial y profundo o en las de tercer grado, se requiere un injerto dérmico o matriz dérmica acelular como soporte. Se requiere un entorno libre de infección y una preparación adecuada del lecho de la herida para favorecer la adherencia del injerto. El proceso de cultivo celular puede tardar de 3 a 4 semanas, es de un costo elevado y se ha publicado que hay presencia de cáncer de células escamosas en algunos pacientes tratados con estos injertos. Bien. En los últimos años, la terapia celular ha revolucionado el manejo de quemaduras graves, permitiendo una regeneración más rápida, menos dolorosa y con mejores resultados estéticos y funcionales para los pacientes. Siguiente. Y bueno, esta representa una evolución, ya que utilizan células vivas del mismo paciente, permiten cubrir grandes áreas con pequeñas muestras y estimulan la regeneración activa de la piel, no solo la cobertura, y ofrecen mejores resultados estéticos y funcionales. Siguiente. Aquí les traemos dos ejemplos de nuevas terapias celulares y la primera es RECELL. Y bueno, este es un sistema de regeneración de piel autóloga. Y bueno, se preguntarán cómo funciona. Se toma una pequeña muestra de la piel del propio paciente, solamente de 1 a 2 centímetros, y se procesa en el quirófano mediante una tecnología que libera suspensiones de células regenerativas autólogas, incluyendo queratinocitos, melanocitos, fibroblastos, y bueno, luego esta suspensión se aplica directamente sobre la herida, estimulando una reepitelización rápida y uniforme, cubriendo áreas de hasta 80 veces el tamaño de la muestra original. Y bueno, el proceso de esto comienza en las primeras 48 a 72 horas tras la aplicación y en la mayoría de los pacientes
Con quemaduras de espesor parcial se observa casi una recuperación completa de 5 a 7 días, pero realmente se da entre 2 a 4 semanas, pero es mucho más rápido que los injertos tradicionales. Siguiente. La siguiente técnica es RenovaCare, el Skin Gun. Y bueno, esta técnica pulveriza sobre la herida una suspensión de células madres térmicas autólogas. Y bueno, estas se recolectan mediante una pequeña biopsia de piel y se aíslan en una solución líquida y se aplican sobre la zona quemada como una niebla suave. Y bueno, ambas terapias se basan en la capacidad regenerativa intrínseca de las propias células del mismo paciente, lo que reduce el riesgo de rechazo y también acelera el proceso de curación. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué la terapia celular importa tanto en quemaduras? Y bueno, es que esta no busca solamente cerrar heridas, sino restaurar la función y la apariencia de la piel. Y bueno, en quemaduras extensas, donde la piel está severamente dañada, los tratamientos tradicionales, así como los injertos, pueden ser efectivos, pero dejan cicatrices gruesas, alteraciones en la pigmentación y dolor y trauma para la persona, pues. Siguiente. Bien, ya para ir finalizando tenemos las impresiones 3D. Como nosotros sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y desempeña un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis, así como para brindar protección contra el entorno exterior. Como hemos visto durante toda la presentación, actualmente el tratamiento de heridas por quemaduras, la piel puede ser reemplazada por autoinjertos, aloinjertos o senoinjertos. Y como se ha mencionado, la mejor opción para el reemplazo de piel es el uso de autoinjertos, pero este muchas veces puede presentar desventajas, ya que a veces se requiere grandes volúmenes de piel y la creación de una herida secundaria que si no se tiene el cuidado adecuado puede representar mayores complicaciones. Siguiente, por favor. Es por eso que en la última década la impresión 3D ha evolucionado enormemente y se ha convertido en una de las técnicas más prometedoras de la ingeniería de los tejidos. Por un lado, la impresión 3D permite o tiene la capacidad de que se puedan fabricar apósitos personalizados para las heridas y por otro, está en la búsqueda de poder desarrollar injertos de pieles en 3D. A través de la impresión 3D, como mencioné al principio, se pueden generar apósitos personalizados en donde estos apósitos pueden ser modificados para que tengan la capacidad de liberar diversas moléculas bioactivas como agentes antimicrobianos, factores de crecimiento y citoquinas en el sitio del daño tisular. Es por eso que la impresión 3D da la oportunidad de tener un mayor control sobre la composición de estos apósitos y tener el objetivo de crear un apósito que pueda cumplir con todas las propiedades ideales en el tratamiento de una quemadura. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues que el apósito no tenga un contacto adhesivo a la herida, que sea fácil de aplicar y de retirar, que permita cambios de vendaje sin dolor, que pueda tener propiedades antimicrobianas, pero también propiedades analgésicas, que tenga la capacidad de absorción o de liberación de agua ajustable, perdón, y que requiera menos cambios y estén disponibles en varios tamaños. Siguiente. Ahora, muchos se preguntarán qué es la bioimpresión. La bioimpresión no es más que una extensión o una rama de la impresión 3D en la que biomoléculas complejas e incluso células vivas como las células madres o las proteínas y también moléculas terapéuticas van a ser dispuestas de manera precisa a través de una deposición capa por capa. Esto por medio de la ayuda de diseños y fabricación asistidos por computadoras. De esta forma, la bioimpresión busca desarrollar injertos de piel en 3D y no solo desarrollar los apósitos impresos en 3D. Para poder tener esta bioimpresión necesitamos componentes celulares y andamios compatibles. Por la parte de los componentes celulares, el reservorio celular más valioso serían las células autólogas derivadas del paciente y por la parte de los andamios compatibles, pues se buscan utilizar andamios biodegradables. Siguiente. En el esquema se puede ejemplificar un poco de lo que es el procedimiento para desarrollar un tejido tridimensional. Lo primero sería obtener una imagen precisa de la lesión cutánea, esto a través de tomografía computarizada o resonancia magnética. Luego se utilizaría un diseño asistido por computadora para crear un modelo virtual de lo que es el tejido que se quiere imprimir. Anterior. Posteriormente, ese modelo virtual pasa por un software CAD/CAM que convierte ese modelo virtual en una idea digital a través de un código que pueda ser interpretado por el bioprinter. El bioprinter entonces deposita
primero interpreta el código y luego deposita los biomateriales capa por capa, como lo expliqué anteriormente, y forma la imitación entonces de la piel. Ese tejido impreso tiene que madurar y luego entonces puede ser implantado quirúrgicamente en la piel del paciente. Siguiente. Aquí traigo a colación un estudio experimental de tipo Proof of Concept realizado por investigadores del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine en Carolina del Norte. Es un estudio bastante viejito, es del 2013, pero marcó grandes pautas en lo que era la bioimpresión. A través de este estudio se produjeron 8 capas de colágeno como piel similar a la humana, utilizando la plataforma de bioimpresión 3D. Ellos lo que hicieron, como pueden ver en el esquema, es que utilizaron queratinocitos y fibroblastos como células constitutivas para representar la epidermis y la dermis. Luego se utilizó colágeno para representar la matriz dérmica de la piel. Posteriormente se hizo la construcción 3D por el procedimiento de capa por capa y el tejido impreso luego fue sometido a un medio de cultivo sumergido durante 7 días aproximadamente y luego a una interfaz aire líquido por aproximadamente 10 a 14 días con el objetivo de promover la maduración y la estratificación de las células. Como pueden ver, eran 2 capas de colágeno seguida por una capa de fibroblasto. Eso se repitió 3 veces y ya en la parte superior tenemos las 2 capas de colágeno grises y las capas de queratinocitos en azul. Entonces, al momento en que se hizo em, en el momento en el que se caracterizó de manera histológica y por inmunofluorescencia el tejido impreso, se demostró que era morfológica y biológicamente representativo al tejido cutáneo de una persona. Se había formado un epitelio de múltiples capas que crecían de manera equivalente a la dermis de un humano y que la densidad celular de los fibroblastos sí era ligeramente inferior y además de eso la estratificación y la queratinización eran levemente incompletas. Siguiente. Este estudio se convierte en un referente en bioimpresión de piel humana y demuestra que a través de la bioimpresión 3D se pueden controlar de manera efectiva el número de capas o la densidad celular para así desarrollar tejidos que tengan características morfológicas y biológicas similares a la de piel humana. Siguiente. Ya como conclusión final, pues tenemos que los alinjertos y senoinjertos son pilares en el tratamiento de quemaduras extensas, teniendo a mano distintos métodos de preservación con ventajas específicas. El tema con ellos es que representan muchos desafíos de aceptación cultural para algunas poblaciones. Por otra parte, el injerto de espesor total ofrece mejores resultados estéticos y funcionales a largo plazo, pero su uso en quemaduras extensas está limitado por la disponibilidad de sitios donantes. Además de eso, la necesidad de un lecho vascular, un lecho bien vascularizado. Por otra parte, los injertos de piel de espesor dividido se prefieren para quemaduras de grande extensión, para cierres duraderos, aunque se asocia a mayor tasa de contracturas posteriores al injerto. También tenemos los autoinjertos epiteliales cultivados que representan un avance clave en el manejo de quemaduras extensas por la posibilidad de reducción de los sitios donantes, las terapias celulares que marcan un avance clave en la medicina regenerativa y la tecnología de bioimpresión que tiene el potencial de revolucionar la medicina regenerativa contemporánea, siendo un enfoque novedoso para el diseño y la ingeniería de órganos y tejidos humanos. Muchas gracias por su atención y esas son nuestras bibliografías. ¿Alguno tiene alguna pregunta, comentario? Hola, buenas noches. Em, yo quería preguntar si existe diferencia en cuanto a la recuperación de la sensibilidad en el área o sea, que tuvo la quemadura, si se usa un injerto de espesor dividido o con uno de espesor completo. Bueno, realizando pues la revisión bibliográfica, encontré una revisión sistemática y un metaanálisis que comparaban pues el injerto de piel de espesor dividido versus un injerto de piel de espesor completo en pacientes pediátricos con quemaduras. Y realmente las diferencias se vieron más que todo en qué tan rápido se regeneraba el área de la quemadura, siendo más rápido en las de espesor dividido
y que también decía que habían más tasas de contracturas y de liberación quirúrgica luego después del injerto, pero ellos mencionaban que realmente no hubo ninguna diferencia significativa en la sensibilidad ni en las quejas por parte ni de la zona donante ni de la zona del paciente receptor. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, algo que aportar al tema? Bueno, realmente, bueno, yo realmente lo felicito. Es un tema bastante interesante, eh, pero desde el comienzo, o sea, de lo que hemos, por lo menos uno que ha tenido este tipo de pacientes, eh, que realmente son bien difíciles su manejo, llegar a la parte esta de cómo uno va a mejorar la parte de la piel, es la puntita del iceberg. Porque imagínense, estos pacientes que realmente están severamente traumatizados, porque además del problema de la piel, también tienen problemas pulmonares, problemas de insuficiencia renal. Entonces son bien difíciles de manejo. Y toda una parte multidisciplinaria. Yo quisiera hacerle una pregunta, a ver si encontraron algo, porque han hablado sobre todo de la parte de la celularidad y demás. Sí, hablamos del 3D y demás, pero también toda esta parte de la celularidad. Esos cultivos y demás, más o menos en cuánto tiempo uno espera, porque es como una siembra, o sea, tú siembras la célula y encontraron algo y decir que, bueno, el, 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 el tipo de, utilizando células, cuánto tiempo vas a utilizar, o sea, hay algún tipo de aceleradores. Sí me gustaría si encontraron algo sobre ese tema, porque es bien importante porque el paciente no va a esperar por siempre. ¿Cuánto duraría la regeneración o el inicio del tratamiento desde la siembra de la célula hasta que tenga un tejido completamente ya para ser trasplantado? Buenas, doctor. Bueno, según lo que yo pude investigar, más o menos en los autoinjertos epiteliales cultivados de 3 a 4 semanas. Es lo que más que nada se demora. Y es así, es, o sea, de 3 a 4 semanas en los grandes centros. eh, y yo me acuerdo que hace como esto de la regenería de tejido, eh, a ver, en el 99 me acuerdo que yo estuve en Boston para el 11 de diciembre, casualmente para el 7, en el septiembre 11 cuando hubo el que se traía en la Torre Gemela. Yo estaba casualmente en el Mass General, estábamos haciendo un curso de un postgraduate y se estaba hablando mucho de la regenería tisular en ese momento. Imagínense, o sea, ha pasado mucho tiempo y mucha tela por, por, por cortar. Entonces, el único problema que había, y creo que hicieron la pregunta y bien atinada, es que qué tanto era la parte de la vascularización. O sea, porque hay dos cosas. O sea, si el tejido lo puede hacer la regenería, pero la parte de la vascularización y la parte de la parte nerviosa, sí tenemos un problema bien grande. Por lo tanto, utilizas casi siempre el espesor dividido, el espesor parcial tratando de mejorar eso. Entonces, yo pienso que en un futuro, y las noticias del día de hoy, no solamente no va a ser un cultivo de células, sino tratar de acelerar. Dicen que he trabajado bastante sobre el RNA mensajero y el DNA, tratando de multiplicar, porque estamos utilizando
células totipo-iniciales para hacer X cosas. Entonces, sería y yo creo que hacia que vamos a ir, más bien hacia la parte genética y tratar de acelerar a través del código genético, como se llama, del paciente y demás, tratar de acelerar estos cultivos celulares, ¿ya? Porque este es como al final de todo el calvario del paciente. O sea, porque sería, ¿en qué momento lo haces? ¿En el momento que el paciente está crítico o el paciente ya cuando ya ha pasado la parte crítica? Entonces también lo otro, ¿cuándo es el momento eficaz para tú poder hacer eso? Ahí vieron ustedes que realmente los pacientes quedaban casi bien bonitos. O sea, yo no sé qué tanto, o sea, la piel quedaba súper bien, como si no hubiera pasado nada, y eso tiene que ver y lo dijeron bien, desde una quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, hasta de cuarto grado. Entonces, esto solamente es tratar de que no ocurra la quemadura y demás, y eso es la prevención. La prevención es sumamente importante. No es tan fácil, no es tan fácil. Creo que la parte la impresora 3D es bueno. Y cuando estábamos conversando sobre este tema, yo le decía al grupo, bueno, o sea, me gusta para que creen ustedes, para que me crean ustedes en un futuro, esto sirva a ustedes y qué es lo que va a pasar más adelante. Esto realmente no hemos hecho nada, realmente, no hemos hecho nada. Yo creo que ustedes son los que van a poner énfasis y qué es lo que vamos a hacer, porque ahora mismo tenemos que decir, tenemos cubiertas temporales, porque no puede dejar un paciente, porque lo dijeron bien, la piel es uno de los órganos más importantes. El principal órgano el órgano más importante es el intestino, luego viene la piel. O sea, la piel es el segundo y el más grande, luego el intestino, por supuesto. Entonces hay que prestarle mucha atención. Entonces, lo primero es la prevención, y yo creo que el día de hoy todavía no tenemos la respuesta. Ha avanzado bastante, sobre todo con la parte del cultivo celular. Yo pienso que ahí es donde está la cosa. Y más adelante, como decía, es la parte genética y tratar de ver la parte genética, cómo hacer hincapié en que esa multiplicación se lleve a cabo. Y no solamente porque la genética también te dice que, bueno, tenemos que crear eh, la parte nerviosa, porque no solamente es piel, la piel es piel, pero si no tienes la parte nerviosa o no tienes una buena vascularización, todo lo que vayas a hacer no te va a servir. Entonces, esto es algo difícil. Yo me acuerdo que en el Santo Tomás, los plásticos al parto y agarraban lo que eran las placentas, entonces pasaban por un tipo proceso de esterilización, por decirlo así, y entonces eso es lo que de alguna manera entonces se le ponían de piel al paciente tratando de evitar que tuviera más complicaciones. Sin embargo, como ustedes saben, en esos tiempos tenían infecciones y lo dijeron muy bien aquí, o la parte cultural. La parte cultural, eh, no cualquier cultura, estamos hablando o religión no te va a permitir que puedas utilizar o un injerto de humano o propio o de un animal. Entonces, es como que si, si tú lo metes en el contexto, lo único que yo aceptaría, pensando así, es que fuera de mi misma piel, mi misma piel. O sea, hazme, cultívame y es allá donde vamos a ir. Yo no quiero, ahí ya no tendría. O sea, que sería un alimento. O sea, mío, mío, agarra el mío, agarra mi célula, cultívala, multiplícala y vea a ver qué vas a hacer. Pero wow, ¿no? Esa es la parte ideal. De ahí no tuviéramos nada de problema de religión, cultura ni nada. O sea, es lo mío. Y es mi misma piel, o mi misma célula. Pero eso en el momento, imagínense qué vamos a hacer. Entonces, ya le estoy diciendo hacia dónde van a ser ricos o van a ser grandes científicos, es esto. La hipótesis sería, Verónica se ríe,
la hipótesis mía es tratar de que yo pueda, ustedes sepan, o sea, tengo un trauma por quemadura, y que yo pueda agarrar mi propia célula, multiplicarla, mejorarla, hago reingeniería genética, lo meto en un 3D, y yo no sé, un 4D 5D porque eso va a ser así, una impresora de esa, porque también es más rápido, y entonces poner mi misma piel, y ya, se evitarán eso. Entonces, hacia allá yo creo que hacia allá el final de lo que nosotros queremos. Después inventarán otras cosas, pero creo que hacia allá es lo que tenemos y esa sería la hipótesis de trabajo. Entonces, nuevamente, es muy buen tema, muy bien expresado. Son cosas que son difíciles, porque eso no será el día a día. Esa era otra cosa importante de la importancia del webinar que hablaba con el grupo. No, aquí usted no va a enseñarme cómo se maneja un quemado, nada, no, yo quiero cosas que les nazca a ustedes y sea algo diferente a una clase. Esto es una clase. Esto es algo científico, una revisión de la literatura y también que de aquí salgan preguntas. O sea, si ustedes aquí han sacado dos o tres preguntas, ¿qué voy a hacer yo en mi futuro para poder mejorar esto? Ya, con eso yo me siento satisfecho. Satisfecho en que le pongan ese como que, ¿qué voy a hacer? Ya me dieron de estos. Y ahora ponerse a estudiar y revisar estos temas. Y sobre todo aquellos que vayan a estudiar cirugía plástica o genética de tejido, porque va a ser especialista en genética de tejido, ya no va a ser cardiólogo ni cirujano general o cirujano de trauma, sino va a ser especialista en genética de tejido. ¡Wow! Entonces, eso sería, hacia yo creo que hacia allá vamos. Así que si tienen alguna otro comentario, no sé, lo del grupo o los mismos grupos que dieron la charla dentro del grupo de lo que yo le acabo de decir, hacia dónde yo quiero verme dentro de unos 120 años. Bueno, definitivamente yo quiero aportar que a mí me gustó mucho el tema cuando lo discutimos en las reuniones entre el grupo y nosotros. Realmente me emociona mucho hablar sobre esto porque es algo nuevo, algo que no hemos dado, algo que es innovador, pues, y sé que hay muchos compañeros que les interesa ser cirujanos y, bueno, especializarse, si es posible, en cirugía plástica y que, bueno, esta charla les funciona mucho porque realmente esta información no se ve en ningún otro lado y nosotros nos tomamos el trabajo de recopilar lo más importante y lo más innovador para traerles a ustedes el día de hoy. Bueno, el cierre, pues, entonces, ¿quién del grupo? ¿Quién fue el cierre? Bueno, ahora sí finalizamos el webinar. Espero que hayan aprendido mucho y es como dice el doctor y Verónica. Esperemos haber creado esa duda, esa iniciativa en cada uno de nosotros para en un futuro poder explotarla. Y nuevamente agradecemos a todos los que asistieron y nos escucharon y nos acompañaron a través del webinar. Muchas gracias, buenas noches. Las noches aprendí bastante, Juan Marco y grupo. Chao, un abrazo.